Pues, a ver. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Disculpen el retraso. Estaba confundido con el enlace. No sé si les llegó a ustedes el cambio. Pero yo había olvidado que cambiaron el enlace, así que se los reenvié también hace un momento. A ver, comencemos entonces. Comencemos de una vez. A ver, ya, aquí está. Ok. La semana pasada habíamos conversado sobre una suerte de introducción, ¿no? A pensar, ay, perdón, ¿dónde está? Quiero abrir el taller, pero me acabo de perder esta carpeta. No, gracias. Ok, les decía que la semana pasada habíamos hablado un poco acerca de tres cosas, ¿no? ¿Por qué estudiar los medios de comunicación? ¿No? De propiamente qué entendemos por discurso o cómo debemos entender el discurso, ¿no? Y en última instancia, cómo cuando hablamos de discurso, hablamos de ideología, ¿no? La finalidad de estas sesiones son, eh, la finalidad, ¿no? Es que de alguna manera pueda dejarlos con un sabor al interés por introducirse al estudio de los medios, ¿no? Así que en esa línea, mucho de lo que aquí digo es bastante general, introductorio, apenas una cosa muy iniciática, ¿no? Pero que espero pues pueda cimentar el interés de muchos de ustedes en profundizar, en explorar de manera más minuciosa algunas de las categorías e ideas que aquí voy soltando, ¿no? Porque los estudios, los media studies, ¿no? Es amplio, ¿no? Es un gran abanico de cosas por analizar, por explorar. Em, entonces, hoy, en el marco de esas grandes cosas por explorar, ¿no? Quiero hablar, comentar, traer a la discusión, ¿no? Tres ideas en torno al poder simbólico de los medios, ¿no? Que es como, digamos, podemos englobar la sesión de hoy, ¿no? ¿Cuál es ese poder de los medios? La semana pasada hablamos del poder de los medios, de en qué consiste su poder, ¿no? El poder de representar la realidad, de ofrecer significados, relaciones, representaciones, ¿no? Identidades, ¿no? Hablábamos de cómo el discurso de los medios es un discurso principalmente ideológico, ¿no? En el que el lenguaje cumple un rol clave, y hablábamos de algunos modos en que la biología opera, ¿no? Hacia el final. Hoy quiero hablar de tres cosas, bueno, de dos en verdad, ¿no? La primera tiene que ver con profundizar un poco más en qué consiste este poder de los medios, ¿no? Porque me queda un poco en la cabeza la discusión, esta parte de las preguntas, ¿no? Que tuvimos la sesión pasada cuando creo que David decía algo así como, suena muy orwelliano, ¿no? Esta idea de cómo los medios participan de la construcción social de la realidad, ¿no? Quizás sería bueno profundizar un poco en ello, y para ello voy a hablar de dos conceptos muy en boga, muy comunes, muy usados, a veces de buena manera y a veces de manera muy acartonada y acrítica, que se conocen como las teorías del framing y la teoría de la agenda setting, o la teoría del encuadramiento, ¿no? Eh, y por otro lado, quiero hablar a propósito del poder de los medios, ya no tanto de la institución, o bueno, siempre de la institución, pero en el marco de los mensajes, los discursos que construyen, ¿no? O sea, otra cosa, llamándolo de otra manera, ¿no? Esta supuesta escisión entre lo que se entiende como periodismo informativo y periodismo interpretativo, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto es real, o hasta qué punto eso hoy en día se cumple y cómo en todo caso funciona, y desde mi perspectiva, desde mi opinión, cómo creo que debe abordarse o que debe entenderse, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, comienzo abriendo algunas anotaciones. Ah, y lo tercero que quiero hacer es recomendarles bibliografía, ¿no? Porque sé que algunos me han escrito, eh, así que les voy a pasar directamente a todos, ¿no? La bibliografía, para que puedan revisar algunas cosas que se comentan. Que básicamente, en lugar de llenarlos de muchos textos, voy a recomendarles dos que me parecen a mí fundamentales para, digamos, introducirnos en estas cosas, ¿no?
pero eso es el final. Bien, entonces, comenzamos diciendo que, y recordando, ¿no? Que cuando hablábamos de el poder de los medios, hablábamos de que este poder no es un poder propiamente de manipulación, como durante mucho tiempo se creyó y, digamos, se adujo, ¿no? Gran parte de la teoría social del siglo XX, eh, los estudios más marxistas, pero también, digamos, algunos más en la onda constructivista, o incluso postestructuralista, perdón, constituyeron esta idea de que los medios manipulaban a las masas, ¿no? Una de las grandes consignas de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que como muchos saben es, digamos, un cimiento en los estudios de las comunicaciones, de la comunicación de masas, ¿no? Hablaba del poder el poder manipulador de los grandes medios, ¿no? Sobre las masas, ¿no? Sobre las poblaciones, ¿no? Esto es algo que hay que matizar y que creo que es importante tomar con cautela, ¿no? Creo que es certero hasta cierto punto, pero creo que hasta nuevamente cierto punto también tiene falencias, ¿no? Es una afirmación que hace agua por algunos lados, ¿no? No obstante, también desde los 50 y con mayor fuerza entre los 70 y los 80 y a inicios del siglo XXI en una fase, digamos, un poco más renovada, la teoría del framing o del encuadre, ¿no? Nos ha dado una, una postura que se ubica, digamos, en el justo medio, ¿no? Que nos permite no decir los medios son manipuladores completo y nos lavan el cerebro, pero tampoco decir los medios no hacen nada y son inofensivos, ¿no? ¿Qué dice el framing? Dice que lo que hacen los medios, ¿no? Es ofrecer encuadres, ¿no? Encuadres mediáticos, ¿no? Y estos encuadres se basan o consiste, ¿no? En que lo que hacen los medios es presentar la información y que la manera como la presentan es, en la manera como lo presentan, es determinante el poder que pueden generar también en su interpretación, ¿no? O sea, los marcos, ¿no? Los marcos que brinda los medios de comunicación son en esencia una suerte de lentes interpretativos a través de los cuales la información se procesa. Dicho de manera más sencilla. No solo es la información, aquello que te estoy informando, sino cómo te lo estoy informando. Y es en ese cómo, ¿no? En ese cómo te presento esa información que yo, medio, ¿no? Yo, institución mediática, estoy brindándote a la vez que te presento la información, las herramientas de cómo interpretarlo, ¿no? Estos lentes interpretativos, ¿no? Pueden entenderse como estructuras cognitivas que de alguna manera guían, más no deciden, ¿no? Pero guían, sí, la manera en que las personas, en la que la opinión pública comprende y reacciona ante la nueva información. Dicho de otra manera, los medios no te dicen qué pensar, los medios no te dicen cómo pensar, pero sí te dicen cuál es perdón, me corrijo, la formulación está mal. Los medios no te dicen cómo pensar, pero sí te dicen sobre qué pensar, ¿no? No te dicen piensa en eso exactamente, ¿no? Piénsalo así, pero sí digamos que te brindan, ¿no? El pool, ¿no? De opciones en torno a los que se construye la discusión pública, ¿no? Por ejemplo, colocar en agenda, ¿no? Colocar en boca de todos, ¿no? Eh, determinados temas, ¿no? Vinculados, por ejemplo, a la criminalidad, ¿no? A que la criminalidad la constituye en particular un grupo de inmigrantes venezolanos, ¿no? A que la criminalidad la constituye un grupo de migrantes venezolanos en determinadas zonas de la ciudad, ¿no? Claro, en determinadas zonas de Lima metropolitana. Eh, entonces, estos marcos, ¿no? Se constituyen como límites en los cuales el procesamiento de información, ¿no? Se establece, ¿no? La teoría más clásica del encuadre o del framing habla de encuadres temáticos, ¿no? Que son unos marcos generales de comprensión, digamos, unos enfoques más estructurales que los medios proponen, por ejemplo, en torno a la pobreza, ¿no? ¿Cómo entendemos la pobreza, ¿no? No sé, si entendemos la pobreza en nuestras cabezas y por lo tanto en la representación mediática no aparecerá alguien vinculado a
un distrito pobre, ¿no? Caraballo, no sé, Villa María del Triunfo, los conos de la ciudad, ¿no? Y que esta pobreza además está asociada con escasez de necesidades básicas, con este, no sé, el conjunto de incluso estereotipos que están asociados a ello, ¿no? La pobreza vinculada con suciedad, la pobreza vinculada con faltas en niveles educativos, ¿no? Entonces, hay esos encuadres temáticos, pero también hay encuadres episódicos, dice la teoría más clásica, ¿no? Los encuadres episódicos son más bien marcos específicos de construcción de la realidad, ¿no? Incidentes aislados. Por ejemplo, una noticia no te habla de la pobreza en general, sino te habla de una familia pobre, ¿no? Una familia pobre que se vuelve, no sé, famosa o que se vuelve noticiosa por algún punto en específico, ¿no? Depende de la posición, digamos, política de la teoría. Algunos van a exigir la necesidad de encuadres temáticos, ¿no? Que se hable de los problemas generales, feminicidio, por ejemplo, ¿no? Los feminicidios suceden porque estamos en una sociedad patriarcal, ¿no? Y el patriarcado es el que permite y legitima este tipo de decisiones sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que pueden ser matadas, ¿no? O algunos van a decir que más bien, y desde esa misma posición, nos van a criticar estos encuadres más episódicos, ¿no? El feminicidio no se enfoca como un problema estructural, no se enfoca como una pareja en particular que sufrió esto, ¿no? Entonces, un hombre mató a una mujer, porque es un feminicida seguramente, pero no hay un intento por explicar que eso se construye dentro de un problema más complejo, ¿no? Un fenómeno sociocultural. Esta forma de análisis es muy común en tesis, en investigaciones de los medios, ¿no? De hecho, una de las formas más básicas, diría yo, de analizar medios de comunicación es estudiar los frames, estudiar los encuadres, ¿no? O sea, si hay encuadres episódicos o hay encuadres temáticos, ¿no? Van a haber autores que van a ir cambiando uno por otro, que van a ir complejizando, que algunos van a añadir un tercero, eso no importa. En última instancia, lo más básico, lo más elemental es el episódico o el temático, ¿no? Es una herramienta legítima, válida, súper común, de aproximarse al discurso, al estudio de los discursos de los medios, ¿no? Ténganlo ahí como una herramienta, si es que alguien necesita una herramienta metodológica para aproximarse a los medios de comunicación, ¿no? Y usualmente el framing suele combinarse con ese análisis de contenido, ¿no? Recolectas noticias, recolectas publicaciones periodísticas, ¿no? Y vas un poco decidiendo si es a partir de un conjunto de criterios, si eso es un encuadre episódico o un encuadre más general, más temático, ¿no? En última instancia, lo que se intenta demostrar con el framing es cómo los medios lo que hacen es establecer una agenda sobre la que la opinión pública discute. De allí que el framing haya surgido de la mano con otro concepto o con otra teoría, ¿no? Que se conoce como la agenda setting, ¿no? Esta agenda, que no es otra cosa que la traducción que el establecimiento de la agenda, ¿no? Consiste en que, o sostiene, ¿no? Que los medios de comunicación tienen gran influencia en los medios, es lo mismo que decía hace un rato, ¿no? Ya que determinan qué temas consideran importantes para la sociedad. Nuevamente, ¿no? Los medios no te están diciendo qué pensar, sino sobre qué pensar. Esa era la frase que hace un rato dije mal, ¿no? Eh, eh, los medios no te dicen cómo piensas, qué ideas aparecen en tu cabeza, sobre qué exactamente categorías o recursos vas a pensar o discutir. Pero sí te dicen cuál es el conjunto de temas a partir de los cuales te aproximas, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa teoría, de acuerdo a esos autores, ¿no? Los medios, al darle más prominencia a ciertos temas, ¿no? Lo que van a hacer los medios es dirigir la atención del público, ¿no? Y crear una agenda mediática, crear una prioridad, ¿no? Que termina volviéndose la agenda pública, ¿sí? Eh, Funciona bastante política, ¿no? Podemos recordar cómo en las elecciones, no son del año pasado, fueron del 2021, creo, ¿no? Que casi ganó, ya no me acuerdo. Sí, 21, ¿no? La aparición de López Aliaga, por ejemplo, ¿no? Apareció en todos los medios del Grupo de Comercio, ¿no? En Canal 4, Canal Nini, lo entrevistaron también en Canal 2, ¿no? Apareció como una figura, ¿no? Sobre los que la opinión pública tenía como referencia, ¿no? Sobre todo en su primer momento, ¿no? Antes de que un poco la figura se desinflara, ¿no? En este primer momento en el que era un tipo que supuestamente era un empresario exitoso y que venía a replicar esa fórmula al aparato estatal, antes de que cuente que
que veía a la Virgen María con deseo, ¿no? Y amor, antes de que hable el silicio también, por supuesto. Pero en un primer momento, ¿no? Esta construcción de la figura de López Aliaga como un sujeto empresario exitoso, más sujeto con experiencia, más con ganas de replicar la fórmula de su éxito empresarial al sector estatal, ¿no? Estuvo entronizado en muchos medios. Y eso tiene una repercusión, o tuvo una repercusión directa en el ascenso a las encuestas, ¿no? Hay varias tesis, de hecho, googleen un poco, ¿no? Hay varias tesis en ese periodo tesis y algunos papers también, que analizan eso, ¿no? Como la aparición en pantalla, ¿no? Le permite popularidad, ¿no? Le ofrece más réditos, le ofrece más presencia a sus ideas, ¿no? Eh, lo que obviamente tiene mucha lógica y mucho sentido, ¿verdad? Hay algunas características clave en esta presentación de la agenda, ¿no? Comenzaré diciendo que no es una cuestión súper vertical, ¿no? Porque lo presentas, ya funciona. No es exclusivamente así, sino podemos, y para ello también podemos recurrir a un ejemplo en donde más bien no ha salido así. Pensemos, por ejemplo, en la postura de muchos medios, sobre todo los de centro derecha y derecha extrema, respecto a Keiko, por ejemplo, ¿no? En Keiko Castillo, la cosa fue, digamos, habían también, digamos, periódicos a favor de Castillo, o periódicos que, digamos, no eran tan duros con él, ¿no? En su mayoría. Pero, por ejemplo, pienso en la última semana antes de las elecciones de segunda vuelta de Keiko Ollanta Humala, ¿no? No sé si ustedes lo recuerdan. Fue brutal esa semana, ¿no? Todos los medios, todos los grupos estaban a favor de Keiko, ¿no? Y más bien Humala era ese el cuco, ¿no? Era el terror, ¿no? Y a pesar de eso, Keiko no ganó. Con PPK también estuvo más dividido, mucho más dividido, por supuesto, pero esa semana de Keiko fue alucinante. Yo diría que fue peor incluso que con Castillo y Keiko, ¿no? Eh, 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 y a la vez lo hace atractivo en la medida en que nos demuestra cómo el que los medios propongan una agenda no necesariamente significa que eso va a resultar en la opinión pública. Hay algunas veces que sí, hay algunas veces que no, ¿no? Y eso nos permite entonces también ver cómo toda teoría tiene una grieta, ¿no? Como ninguna teoría es completamente infalible y que, por supuesto, en los procesos sociales intervienen más cosas que algunos elementos que solo unos pocos elementos, ¿no? Sino que se constituyen a partir de otros ejercicios, otras prácticas, ¿no? Eh, pero más allá de si funcionó allí o no, me parece, buenos ejemplos para mostrarles cómo funciona la agenda setting, ¿no? Porfa, siéntanse en la libertad si tienen preguntas, comentarios, si quieren señalar algo a partir de lo que estoy diciendo, siéntanse en la libertad de interrumpirme, porfa, ¿sí? Además, me veo solo a mí con la cámara prendida y es como, es, eh, es aburrido siempre monologar, así que si alguien quiere hablar o decir algo en mitad de lo que estoy diciendo, cuando tenga confianza, interrumpo, ¿sí? Eh, Bien, entonces quería decir algunas cosas sobre la agenda setting, algunas otras cosas, algunas características, ¿no? Por ejemplo, algunas características claves tienen que ver con que los medios transfieren la importancia de un evento a los ciudadanos, ¿no? Cuantas más coberturas recibe un tema, ¿no? Más relevante lo considerará el público, ¿no? Esto no es infalible, pero es altamente probable, ¿sí? Más cobertura recibe un tema, más, eh, más en discusión aparece, ¿no? Validez aparece, ¿no? En ese sentido es fundamental, y eso es un estudio, digamos, canónico y pionero de Gail Tuchman, en los estudios de los medios, la presencia del guardián de la información, del gatekeeper, se le llama, la traducción hace así, ¿no? O sea, las personas que deciden qué se publica, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos que en las empresas o en las empresas comunicativas, en los medios de comunicación, ¿no? Deciden qué va a primera plana, decide qué se coloca como la nota abridora o pensando hoy en día, ¿no? A qué se le paga, a qué se le da más dinero para la pauta publicitaria en redes sociales o en una versión anterior, cuál es el tema que va a ir a la nota central de un periódico impreso, ¿no? Cuando se hacía la prensa en impreso.
Entonces, estos guardianes de la información tienen un gran poder. Sus decisiones, ¿no? Y eso es un poco lo que estudiaba o lo que estudió Gay Tuchman en este libro, era cómo las percepciones, ¿no? Las posiciones políticas, económicas, personales, influían, ¿no? En las decisiones que terminaban apareciendo allí, ¿no? Esto nos permite también saltar en un segundo momento, en un rato hablaré, de por qué el discurso de los medios no es un discurso pues neutral ni objetivo, ¿no? Sino que es un discurso que también pertenece a ese, o tiene, ¿no? Un posicionamiento específico, ¿no? Un lugar de enunciación. Eh, en fin. Entonces, otra característica o redondeando un poco la idea vinculada con el establecimiento de la agenda, tiene que ver con que los medios no van a dictar el pensamiento, ¿no? Sino van a proponer el tema, ¿no? De hecho, ahí los pioneros fueron McCombs y Shaw, ¿no? Quienes desde los 50, perdón, 50, sí, 60, 70, ¿no? Empiezan a desbaratar estas ideas, bueno, no desbaratar, digamos que a matizar, ¿no? Las ideas de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Sobre que los medios no le dicen a la gente qué pensar, sino en qué temas centran su pensamiento, ¿no? Y en los estudios más posteriores, 90s, 80s, 90s, y sobre todo con la irrupción de Internet, ¿no? Y eso es algo que aún está fresquito estudiándose, porque Internet pues tiene, creo que en 20 años, o sea, popularizado, me refiero, ¿no? Redes sociales específicamente, ¿no? Menos de 20 años, ¿no? Facebook creo que se inició en 2008, 2009, o quizás un poco más por ahí. No hay ni 20 años de eso, ¿no? Pero digamos que con las redes sociales, ¿no? Se empieza a tomar en cuenta también a el público, ¿no? El consumidor primario de esta información sobre la que le están diciendo no qué pensar, sino sobre qué pensar, se vuelve también un factor relevante, ¿no? La influencia, obviamente, de la agenda no es, por lo tanto, absoluta, ¿no? Sino que responde también a características del individuo. De allí que como parte de uno de los, digamos, principales postulados de los últimos años respecto de la participación del público en la interacción, en los discursos que producen los medios, se haya empezado a hablar, por ejemplo, de alfabetización mediática, ¿no? De la necesidad de que la gente, el concepto puede ser criticado porque tiene como que una onda medio pedagógica, ¿no? Pero se habla, por ejemplo, de la necesidad de que el público se alfabetice, ¿no? En relación con el consumo de los medios de comunicación, ¿no? La alfabetización mediática, que se ven cosas como que tus viejos no te compartan la fake news, ¿no? De turno, o que tu abuelita no manda el grupo, la foto de Verónica Mendoza con Abimel Guzmán, o de Pedro Castillo, no sé, con Serpa Cartolini, estas cosas que aparecen, ¿no? Que aparecen por todos lados, que son falsas, pero que no todos logran detectarlas, ¿no? Y que se vuelve como una suerte de prioridad, necesidad respecto de cómo entender eh, la relación con los medios hoy en día, ¿no? En última instancia, a pesar de que con el surgimiento de las redes sociales el poder de influencia se ha nivelado un poco, ¿no? Nunca termina siendo un poder completamente equilibrado, ¿no? Los medios siguen teniendo poder, a pesar de que han perdido poder, ¿no? Con la irrupción de las redes sociales, los medios siguen teniendo un poder, ¿no? Y eso se sigue presentando en la manera como ofrecen una representación de la realidad, ¿no? Como filtran y presentan selectivamente ciertos aspectos de la realidad, ¿no? Ofreciendo una percepción en torno a ello, ¿no? Porque a pesar de su pérdida de poder nuevamente, los medios siguen siendo una de las instituciones más poderosas que en la actualidad tenemos para comprender eh, la realidad social contemporánea, ¿no? Es, solo que levantaron la mano, creo. Ah, Pati, has levantado la mano. Hola, Pati, no sé qué estabas acá. Encantada de seguirte siempre. Que me sonrojas. Ahora, cuando dices medios, has aclarado que es medios de prensa organizada según cierto perfil, ¿no? Porque en realidad las redes sociales podrían ser consideradas un medio, ¿o cómo lo No, ves? también pienso en las redes sociales, ¿no? O sea, cuando hablamos de medios, estamos hablando de los medios tradicionales, eh, prensa escrita, radio, televisión, ¿no? Pero también estamos hablando de redes sociales, ¿no? Los medios más alternativos, los medios, digamos,
es, más nuevos, ¿no? Que son medios aún en organización, aún en construcción, aún en emergencia, ¿no? Que no terminan de ocupar un lugar, ¿no? Por ejemplo, em, Adrián Sarria, el periodista que ahora está con La República, Curwen, que bueno, también está con La República, pero también está aparte, ¿no? Es, no sé, este programa que tiene la Rorro Network de noticias en la mañana, o sea, son también medios, pero son medios que ya tienen otras características, otras demandas, la encerrona, ¿no? Otras demandas, pero no dejan de ser medios, no dejan de ser medios en la medida en que están funcionando o participando dentro de la información, ¿no? O están trabajando, vinculándose con eh, la unidad básica que tienen como información, ¿no? Llamada información, ¿no? Y lo mismo las redes sociales, ¿no? Las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, ¿no? Terminan siendo herramientas que terminan circulando información. Tú podrías decirnos información quizá más, no sé, más superficial, ¿no? Pero al fin y al cabo es información, ¿no? Información sobre nuestra vida cotidiana, información sobre nuestros gustos, información sobre nuestros intereses políticos, económicos, sexuales, etcétera, ¿no? Y es tan información que las grandes empresas han entendido que esa información es importante para venderte cosas, ¿no? Para ofrecerte servicios, ¿no? Entonces tú publicas o empiezas a buscar perfiles de escuelas y a los 5 minutos te salen un montón de publicidad respecto a los colegios disponibles en Lima, ¿no? Y ni qué decir cuando dices, oye, creo que quiero irme a España y al rato te aparece en el iPhone o en el celular, ¿no? Las publicidades de compra pasajes de España. No obstante, obviamente, la irrupción de las redes sociales, que es algo que hablaremos creo que la siguiente semana, ha cambiado mucho la forma como se está construyendo esta agenda, ¿no? Pero eso no quita que sigan teniendo poder, ¿no? Porque hay un poder histórico, hay además una organización mucho mejor trabajada y mucho más sofisticada que la que se puede ofrecer en redes sociales, ¿no? En redes sociales ofrece información, por supuesto, pero un medio tradicional tiene todo un equipo y una forma profesionalizante de construir esa información, ¿no? En fin. Eh, entonces, si tú quisieras pensar en los medios, una forma de aproximarte a ellos es a través de la agenda setting o de la teoría del framing, ¿no? No es otra cosa que pensar cómo los medios establecen la agenda, ¿no? Y cómo establecen la agenda, sobre todo los medios más tradicionales, ¿no? Si pensamos en los nuevos medios, este establecimiento de la agenda funciona de manera no tan vertical, hay cierta horizontalidad, pero entran otros factores ahí a ser pensados. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta sobre eso, porque me gustaría quizá avanzar hacia el otro punto que quería conversar hoy. Ok, entonces, eh, lo otro que quería traer a la discusión y que me parece que es otro elemento importante para pensar en el poder simbólico de los medios, ¿no? Tiene que ver con esta escisión entre información e interpretación. Es clásica en los estudios de los medios, ¿no? Usualmente se habla de que, o se ha hablado durante mucho tiempo, de que los medios tienen que ser objetivos, por ejemplo, ¿no? Cada vez es menos, por supuesto, pero hasta los años 90 incluso, se hablaba de la objetividad, la neutralidad, la imparcialidad de los medios de comunicación, ¿no? De hecho, algunos periodistas viejos aún siguen sosteniendo eso, algunas empresas mediáticas aún van a decir eso, pero eso es un mito, es una falacia, es una narración ideológica, si quieres verlo así, ¿no? Pero más allá de esta interpretación más macro, de lo que quiero hablar a partir de eso es de la opinión en el periodismo y de cómo se ha construido esta idea de la opinión. Porque otra forma de aproximarse al estudio de los medios, ¿no? Para analizar el discurso, para analizar la ideología, ¿no? Es pensar en cómo se construye, por ejemplo, en la presencia del yo en la prensa, ¿no? Hay un mantra, ¿no? Hay una visión bastante tradicional en cómo se construye la prensa, y es que el yo no debería aparecer.
¿no? Es casi una suerte de aprendizaje básico de quien se inserta en las noticias o en la construcción del discurso noticioso, entender, asumir que la presencia de quien escribe no debe aparecer en una noticia, no en una información, ¿no? Entonces está esta creencia de que el ejercicio periodístico está regido por la objetividad, la neutralidad, la imparcialidad, y esta neutralidad, objetividad o imparcialidad responde a mientras menos presencia de quien escribe aparezca, ¿no? Más veraz y real se hace esa noticia, ¿no? Es tanto así que, por ejemplo, en los estudios de periodismo, como los de San Marcos o los de Católica, ¿no? Aparece cursos de periodismo informativo y que son como una suerte de requisito, ¿no? Y para luego llevar cursos de periodismo interpretativo. A veces se dan a la par, ¿no? Pero usualmente suelen ser escalonados, ¿no? Uno después de otro, ¿no? Como que una vez que manejas la posibilidad de extraer el yo de tu narración, ahora sí puedes proponer más bien la presencia del yo, ¿no? Y se asume que espacios como las noticias propiamente, algunas formas de reportajes, las notas informativas más largas, ¿no? Son espacios más bien de neutralidad, de imparcialidad, ¿no? Donde el yo no está tan presente, mientras que espacios dedicados a la crónica, a la columna de opinión, a la columna periodística, ¿no? Son espacios donde más bien se les permite eso, ¿no? Em, Sin embargo, hay varios estudios, hay ya varias lecturas, ¿no? Una de las que les voy a recomendar hoy tiene que apunta a eso también, por ejemplo, ¿no? Que demuestran que esta declaración es una creencia falsa, ¿no? Es una creencia, de hecho, problemática, es una creencia ideológica en sí misma, ¿no? Ya que los medios tienen condiciones de producción, ¿no? Los medios están inscritos en condiciones económicas, condiciones socioculturales, pero también condiciones discursivas de los medios, ¿no? Por ejemplo, pensemos en las condiciones económicas, ¿no? Pensemos en cómo los medios, eh, cuando tenían el monopolio de la información y aún ahora, en que no lo tienen tanto, pero que aún están viviendo de la publicidad, ¿no? Durante mucho tiempo dependía y su pauta, las notas que aparecían, la agenda que proporcionaba, estaba sumamente influenciada por, eh, por a quién afectaban o no con su información, ¿no? El caso más emblemático es, por ejemplo, el de Odebrecht. Cuando salió el asunto con Odebrecht y se conoció por medios como IDL y otros medios independientes que uno de los principales socios de Odebrecht en Perú, que habían hecho todas estas marañas, era Graña Montero, ¿no? Cuyos dueños son los mismos dueños del Grupo del Comercio, ¿no? El Grupo del Comercio le tomó varios días, ¿no? Informar sobre eso. No fue una noticia que apareció en primera plana, como sí lo apareció en otros medios, ¿no? No fue una noticia que requirió la centralidad que en otros medios requirió, o que la realidad demandaba, ¿no? Era el socio coimeador de Odebrecht en Perú, era Graña Montero. Eso no fue noticia central para el comercio, fue apenas una nota a pie de página, un pequeño margen, ¿no? Pequeños espacios, y con retraso, ¿no? Hay varias entrevistas, ¿no? Colegas que han trabajado, que trabajan en ese momento, ¿no? Que cuentan que no les dijeron, obviamente, no escriba sobre eso, pero que había una cosa de que eso no es prioridad, ¿no? Eso aún no está claro, ¿no? Y que recién vino la indicación desde el comité editorial, digamos, ¿no? Decir, ya, publiquemos esto, ¿no? Lo que de alguna manera revela de manera más clara que nunca eh, es cómo se construye un poco esa relación de los tópicos, ¿no? De qué se informa, ¿no? Que depende mucho de las relaciones de poder interinstitucionales, interempresariales que hay detrás de los medios, ¿no? Un estudio un poco antiguo ya a estas alturas, pero válido, es el que hace Chomsky, es lingüista, junto con, no me acuerdo cómo se llama el otro tipo, siempre me olvido su nombre, perdone, pero el libro se llama Los Guardianes de la Libertad, ¿no? Y en ese libro, que es ochentero, ¿no? Ya es bastante tiempo, por supuesto, y además el modelo de negocio ha cambiado, pero es un buen estudio que revela cómo en ese momento muchos medios norteamericanos, específicamente los de Fox, que estaban vinculados a Randolph Hearst, creo que es, ¿no? El de Ciudadano Kane, todo este imperio, ¿no?
respondía, ¿no?, a intereses específicos, ¿no? Y que se vinculaba con la pauta publicitaria. Y cómo la pauta publicitaria marcaba las cosas que se informaban. Entonces, no sé, pasaba un desastre, invento algo, ¿no? Pasaba un desastre vinculado con la minería tal, ¿no? Entonces, esa información no se informaba en este medio porque esta minera pagaba la pauta publicitaria en ese medio. Entonces, si se informaba de manera caleta, no se acusaba directamente, no se decía directamente quiénes eran los vinculados, ¿no? Sino se decía empresa, ¿no? No se mencionaba el nombre, ¿no? Entonces, todos estos cuidados, ¿no? No eran otros que no chocar, pues, con esta empresa que pagaba la pauta publicitaria, ¿no? Entonces, la presencia, el condicionamiento económico es un argumento sólido que demuestra cómo los medios no son completamente neutrales, sino que están respondiendo a intereses particulares de quien paga, ¿no? La olla, ¿no?, en muchas de estas empresas, porque al fin y al cabo son empresas, ¿no? Y eso es un punto importante, ¿no? Si es una empresa mediática, ¿no? Como lo son muchos de estos, ¿no? Eh, eh, Responde a intereses empresariales, ¿no? Y son tan empresas que, por ejemplo, el grupo Fox, antes de que fuera vendido, ¿no? Tenía equipos de fútbol, ¿no? Tenía una rama del sector, ¿no?, ya estaba invirtiendo en compra de armas, en armamento, ¿no? Entonces, como tengo tanta plata, ¿no?, que voy diversificando el negocio, ¿no? Entonces, era el grupo, no recuerdo cuál es el nombre exactamente del grupo, pero es como Grupo Fox, ¿no? Diversificando el negocio, un pulpo, ¿no? Y en menor escala, ha sucedido también eso con el grupo del comercio, ¿no? Ahorita el comercio está haciendo agua y están pasando hambre y cada cierto tiempo despiden gente, pero en sus buenas épocas, o sea, el comercio era dueño de muchas cosas, ¿no? De un instituto de alemán, del Coney Park, de un equipo de fútbol, ¿no? Y entonces era como ese medio, ¿no? Como buena empresa, ¿no? Ha terminado diversificándose, ¿no? Entonces es evidente que mientras más grande me hago, más también conflictos de intereses puedo ir teniendo, ¿no? Por el conjunto de vínculos que tengo. Entonces, ese es un argumento infalible, me parece, para evidenciar cómo el discurso de los medios está mediado, está parcializado y no más bien se inscribe en esta neutralidad llamada, ¿no? Sin embargo, no es el único, ¿no? Podemos pensar también en factores socioculturales, por ejemplo, cómo los medios, cómo el discurso de los medios no puede ser completamente neutral porque también responde a factores socioculturales, ¿no? El ejemplo que siempre les pongo a mis estudiantes es, si tú tienes que ir a cubrir una noticia importante, no sé, ¿no? No sé, digamos que trabajas en sección policial y, y vas a ir a cubrir una balacera, no sé, en tal lugar, ¿no? Un lugar que te quede lejos de donde tú estás, ¿no? Si tu medio es grande, ¿no? Que eso es un poco también una visión a la antigua, ¿no? Porque ahorita ya no pasa así, pero un poco entre los 90 y 2000, si tu medio era grande, el medio te llevaba, ¿no? En la camioneta, si es que pertenecías a un medio más grande que además tenía prensa, radio, TV, como quizá lo fue el Grupo del Comercio en un momento, ibas con un camarógrafo, ibas con la transmisión en vivo, ibas con todo un equipo que te permitía hacer un trabajo más sofisticado, más detallista, más in situ, ¿no? Si tu medio era chico, no te iban a dar camioneta, no te iban a dar ni para el transporte, vas a tener que escribir a partir de lo que te vayas enterando o de lo que puedas hacer llamando por teléfono. Y esa diferencia entre estar en el terreno y construir la noticia a partir de estar en el terreno y construirla a partir de lo que tú has podido investigar desde tu escritorio, también marca una construcción diferencial en torno a cómo te aproximas a la representación que ofreces de la realidad, ¿no? Y también es distinto respecto, por ejemplo, a si tienes fotógrafos, un fotógrafo que vaya contigo, así tienes así en tu redacción, ¿no? O en tu área, perdón, ¿no? Tienes un editor de área y a su vez un editor general, ¿no? A que si solo tienes un editor general, o sea, me refiero a las lecturas, ¿no? A las miradas de cuántas veces, cuánto estás citando, así, a revisar y chequear que todo lo que se está diciendo está contrastado, ¿no? Entonces, la construcción sociocultural de la noticia también va a marcar que una noticia no pueda ser construida desde una neutralidad imparcialidad, ¿no? Sino que está inscrita, ¿no?, en relaciones de poder, en intereses, ¿no? Y otro elemento siempre que también permite evidenciar cómo los medios construyen un discurso parcializado, ¿no?
un discurso subjetivo, ¿no? Es por la propia naturaleza discursiva de los medios, ¿no? Los medios usan, como ninguna otra institución, el lenguaje escrito, el lenguaje visual, el lenguaje sonoro, ¿no? El lenguaje gráfico, ¿sí? El lenguaje, ¿no? En sus múltiples composiciones, ¿no? Y el lenguaje es posiblemente el instrumento, la herramienta más subjetiva que hay, ¿no? Deja que el uso de las palabras te enseñe su significado. Se dice Wittgenstein, ¿no? En ese sentido de que las palabras no tienen un significado en sí mismo, sino que es el uso de estas las que le otorga el significado. Entonces, los medios, que como lo vimos la semana pasada, usan las palabras como ninguna otra institución, pues están cargadas de significados distintos. Entonces, frente a esta construcción, o a esta declaración, perdón, más tradicional, pero también conservadora, y a estas alturas ya caduca, problemáticamente caduca, ¿no? De que los medios son objetivos, imparciales, neutrales. Por el contrario, hoy en día el periodismo es interpretativo en sí mismo, ¿no? Y ya no hablamos, o ya no deberíamos hablar de piezas informativas, ¿no? Ya deberíamos hablar de piezas periodísticas, sino deberíamos hablar de artefactos periodísticos, ¿no? Dispositivos periodísticos que construyen o que se construyen a partir de una complejidad de voces, ¿no? Con esto no estoy diciendo que los medios no tengan calidad, ¿ok? Cuidado con esto, no estoy diciendo que los medios carezcan de credibilidad. La credibilidad no se construye porque no aparezca el yo, sino se construye a partir de la pluralidad de voces que tú puedes sumar en tu nota, ¿no? A partir de la información contrastada que tú puedas ofrecer. Tú puedes ser un medio de izquierda o derecha, ¿no? Más, menos radical, más, menos políticamente comprometido, políticamente militante, ¿no? Pero lo que se va a juzgar no es tu posicionamiento, sino cómo la información que estás ofreciendo está contrastada, es plural, ofrece diversidad de voces, ofrece información eh, que permite ser, que es veraz, la medida en que está probadamente verificada. Entonces, si queremos ser radical, podríamos decir que hoy en día, y además con la erupción de Internet, ¿no? De las redes sociales en específico, todo periodismo es parcial, todo periodismo es subjetivo, todo periodismo es no neutral, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Hay que aquí recordar esa frase de Roberto Herscher, ¿no? En la que señala que el yo tiene que ser un punto siempre de partida, no de llegada, ¿no? El yo como un puerto que te permite, ¿no? Que te posibilita algo, ¿no? Que te permite ir más allá, ¿no? Este posicionamiento del diario, este posicionamiento del periodista en última instancia, como un elemento que, eh, 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 que va más allá de esa presencia. ¿No? Porque hoy en día, como decía hace un momento, los medios ya no producen noticias en sí mismos, ¿no? Sino que lo que producen son complejos artefactos periodísticos que tienen algo noticioso, pero que no solo son noticiosos, sino que tienen o que incluyen otras características del ecosistema mediático, ¿no? Por ejemplo, videos, sonidos, lenguaje, storytelling, fuentes, ¿no? Contrastación, ¿no? Pensemos en un medio muy, muy serio y muy, muy respetado como la BBC, ¿no? La BBC, ¿no? ¿Qué hace la BBC? Si nosotros miramos su principal producción o la Dolce Welle, ¿no? Medios muy serios, ¿no? Respetados, antiguos, clásicamente tradicionales, ¿no? Eh, en su estructura periodística, en su jerarquía periodística también, ¿no? Que, digamos, han hecho escuela, etcétera, etcétera. Cada vez están poniendo más la presencia del yo en sus noticias. Si tú miras los canales o a qué le están dando más peso en su pauta publicitaria, en su web, ¿no? Una de las cosas a las que están dando más peso es, uno, a la voz autorial, o sea, al periodista que es especialista en tal tema, ¿no? O que cubre tal región. Y otro, a las redes sociales, ¿no? Como no, por supuesto. Pero eso tiene que ver, eso es una cosa genérica, ¿no? Todas las empresas mediáticas han puesto sus fichas en las redes sociales, ¿no? Pero ¿de qué manera han puesto ellos sus fichas en las redes sociales? Han construido una suerte de influencers de noticias. Entonces tú tienes a la periodista colombiana o argentina, argentina, colombiana, hay una argentina, hay una colombiana, hay una eh, ecuatoriana, ¿no? Que te cuentan cosas. Entonces hay una noticia sobre, no sé, la aparente firma acuerdo de paz que hubo entre Israel y Hamas, ¿no? A propósito de Palestina, ¿no? Y entonces aparece
la noticia que te cubre este evento circunstancial y específico, ¿no? Pero también sale esa noticia en el marco de un video de 12 minutos de YouTube, donde la periodista, ¿no? Te cuenta la historia de los acuerdos entre Israel y no Hamas, sino digamos el mundo árabe, ¿no? Los conflictos ahí, ¿no? Entonces, sale ella en primer plano, ¿no? Se construye storytelling, imágenes, videos, sonidos, imágenes de archivo, extractos de entrevistas a especialistas, todo lo que se suele entender como periodismo en su lógica más tradicional, recolección de fuentes, entrevistas, reporteo, hay todo eso, pero narrado desde una primerísima persona, eh, que ya no es un medio, o, bueno, sigue siendo finalmente la BBC, ¿no? Pero que es esta mujer, que creo que se apellida Rodríguez, que te aparece como una influencer del medio, ¿no? Es tan influencer, tan estilo influencer el asunto, que los segundos finales de esos videos de la BBC, ¿no? Son, si te gustaron estas explicaciones, ¿no? Dale like, suscríbete y todo lo que sabemos que se dice es que diría un influencer, ¿no? Eh, y es que ese es el camino, ¿no? El camino de los medios, o el camino que están, al parecer, jugando hoy en día los medios, es el camino del el influencer, ¿no? El camino de la personalización, el camino de la subjetivación, o la subjetividad, perdón, de la información. Porque los medios pueden estar en crisis y Internet puede haberles robado espacio, y eso lo conversaremos la próxima semana, ¿no? Pero lo que no está en crisis es la necesidad de informarse, ¿no? Y la información como tal sigue siendo una necesidad. La sigue siendo tanto que apenas vemos algo o sabemos de algo, entramos, ¿no? A redes sociales, entramos a Twitter, ¿no? Usamos el hashtag, prendemos la tele, la radio, ¿no? La necesidad de informarse sigue estando allí presente, sigue estando allí perenne, ¿no? Eh, mm, inamovible, ¿no? El modo, la aproximación a ello, es algo que ha modificado, que ha cambiado, pero en última instancia la necesidad en sí misma permanece, ¿no? Y ese modo en que ha cambiado pasa por justamente cuestionar y problematizar y de alguna manera erosionar, ¿no? Eh, esta vieja creencia de que los medios son instituciones objetivas. Y más bien, hoy, en una época en la que vivimos en una atomización de la información, se construye esta necesidad de un discurso mucho más subjetivo, ¿no? Que tiene a la presencia del yo como un elemento básico, ¿no? Como un elemento fundamental. Y eso es algo que se replica en muchos lados. Pensemos en el último cambio que hizo Ojo Público, un medio local que es respetado, ¿no? Gente seria, es, pero cuyo formato era aburrido, entre comillas, por supuesto, para los estándares de lo que piden las redes sociales, ¿no? Comenzaron tímidamente a que algunos practicantes salieran a como que decir algo, ¿no? Eh, eh, Ahora ya son los propios periodistas los que hacen el resumen de eso. Un medio que a mí me parece que la tiene muy clara en ese sentido es, por ejemplo, Anfibia, que no es peruano, es argentino, ¿no? Anfibia, si tú miras su cuenta en Instagram, por ejemplo, esta gente ya ha entendido que el producto periodístico es un producto complejo y entonces ya no te ofrece una noticia, sino te ofrece una experiencia, si quieres, ¿no? Te ofrece la noticia, por supuesto, pero también te ofrece la conversación con el periodista, el live a tal hora para conversar sobre ese tema, ¿no? Que además funciona con patrocinio, ¿no? Los suscriptores no solo tienen acceso a la crónica del periodista sobre, no sé, por ejemplo, lo de las favelas en Río de Janeiro que ha pasado, creo que ayer, antes de ayer, ¿no? La crónica, ¿no? Sobre qué ha pasado, el asesinato, el Estado, alcalde, creo que es de Río de Janeiro, ¿no? Lo que ha pasado con intervenciones, etcétera. Lo que te ofrece el live con esta persona para conversar sobre eso, ¿no? Para los que mantienen el proyecto, ¿no? Y además de eso te brinda cosas, ¿no? Artículos, un grupo de WhatsApp, una suerte de comunidad. Sin ir muy lejos, podemos pensar también en la encerrona, ¿no? ¿Qué es la encerrona? Bueno, es de acceso abierto, no todo el mundo la mira. En las mañanas está disponible en YouTube, ¿no? Pero es más que solo eso, ¿no? Es también grupos de WhatsApp que replican el asunto. Dependiendo de tu nivel de suscripción, eh, eh, em, la información tiene otro toque, ¿no? Creo que el nivel de suscripción premium, el que más paga, tiene
una cena, un almuerzo con Marcos y Fuentes una vez al mes. ¿No? Es como una cosa así, ¿no? Es como, cuanta más plata inviertas en mi medio, ¿no? Yo te doy la opción de estar más cerca, ¿no? Ser más partícipe de esa subjetividad constructiva de la información, ¿no? Y eso es una tendencia, ¿no? Y eso obviamente también va de la mano con que los medios todistas fracasan, ¿no? Hoy en día ya no hay medios, bueno, los hay por supuesto, ¿no? Pero son muy grandes, eh, y cuyo modelo de negocio está haciendo aguas, ¿no? El comercio eh, entendió que la gente no quería suscribirse a su periódico por pagar, entonces han como que virado para otro lado. El New York Times, ¿no? Posiblemente el periódico más serio digamos, el mejor periódico, si tuviera que mencionar uno de todo el mundo, ¿no? Te ofrece su contenido, creo que los primeros 3 meses por medio dólar, una cosa así, ¿no? Es como buscando formas para sacar de ahí, ¿no? Eh, y otros medios como la BBC o Deutsche Welle ya han entendido que la lectura del lenguaje impreso está siendo claramente dejada de lado masivamente y más bien están centrándose en ofrecer esta experiencia audiovisual, ¿no? Propia de las redes sociales. El ex país de España, por ejemplo, tiene una versión, si está suscrito al país, tiene una versión que se llama El País Express. Está bajo esta idea que la gente no lee, te dan 5 noticias que está claramente resumida con IA, en las que te dicen 5 cosas que tendrías que saber hoy, ¿no? Que están basadas en nuestras noticias, pero que no tienes que leerlas todas, solo tienes que escucharlas, si es que puedes poner el podcast también, o leerlas, ¿no? Entonces, te dice 5 cosas, ¿no? Tú como que configuras tu información, ¿no? Si quiero, no sé, región Latinoamérica, España, principalmente Estados Unidos, ¿no? Y como que te mandan las 5 cosas que deberías estar informado, ¿no? Son como que 3 tweets, ¿no? Contándote, un hilo de 3 tweets contándote esta noticia, ¿no? Y si tú en caso quisieras ya pues profundizar, anda la nota completa, ¿no? Eh, en fin, hay una simplificación, ¿no? Que tiene por supuesto sus ventajas, que también obviamente tiene sus desventajas, ¿no? Pero que está ahí, ¿no? Que está siendo la norma de esta forma eh, de trabajar, de producir las noticias, ¿no? Bien, entonces, no sé, quizá me gustaría escucharlos, si quieren decir algo, si quieren comentar algo, ¿no? A ver qué opinan, cómo lo ven esto, qué preguntas hay, no sé. Mientras voy abriendo un video, a ver, o pueden escribir en el chat también, no sé si necesito cosas. No, solo quiero, alguien tiene el micro abierto. A ver, quiero mostrarles un video que nunca tiene pierde y que creo que algunos de aquí ya lo han visto, pero no viene mal, no sé, más mostrárselos otra vez. A ver. Ah, esto se llama. Ya está acá. Mm, Ya, esto que les voy a mostrar es un video de la primera campaña de Trump, que no me acuerdo qué fecha es. A ver, eso es de hace 7 años, está subido, pero no me acuerdo qué fecha es el primer año de Trump. Bueno, es del 2017, 18 debe ser, ¿ya? Y me parece importante porque ejemplifica bastante bien
lo que les comento acerca del establecimiento de la agenda, ¿no? Y también un poco demuestra esa suerte de subjetividad de los medios, ¿sí? A ver, quiero compartir mi pantalla para que lo miren. ¿Qué es esto? Ok, a ver, espérate, creo que yo no puedo compartir. ¿Sí? Ah, sí puedo. Ya, a ver, y compartir sonido. Ok, compartir. Ok, esto se llama Sinclair Soldiers in Groundwork on Media. Eh, está con la... Hi, I'm Fox and Está con la traducción, como para que lo puedan leer. Es la traducción de YouTube por IA, así que no es perfecta, pero creo que da una idea de un poco cómo les comento eso que les comentaba al principio vinculado con los medios no te dicen qué pensar, pero sí te dicen sobre qué pensar, ¿no? Y cómo hay evidentemente un discurso construido detrás de eso, ¿no? Y a la vez cómo ese discurso construido permite evidenciar pues la subjetividad que los medios proponen, que los medios tienen. A ver, entonces confírmeme que se escucha, Hi, por I'm favor. Fox San Antonio's Jessica Head. ¿Se escucha? Si alguien Sí, dice se sí. escucha, profe. Ah, buenísimo, Se gracias. escucha. Gracias, gracias. Ok, entonces le doy play y lo conversamos un ratito. Presten atención ahí. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities. Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But We are concerned about the troubling trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Bueno, y acá. Este video siempre me gusta porque es súper irónico. Es como... Espérate, a ver. Ya. Es súper irónico, ¿no? O sea, está por un lado... Perdón, ¿alguien me había levantado la mano, me parece? ¿O yo me perdí? Si alguien levantó la mano, creo que la he bajado yo, perdón. Si quieren levantar la mano, levántala o abran su micro nada más. Decía que este video me parece siempre súper irónico porque están criticando que el uso, la repetición, digamos, acrítica, ¿no? de noticias falsas es extremadamente peligroso o dañino, ¿no? para nuestra democracia, ¿no? Pero lo que hacen es repetir un guión detrás, ¿no? de muchas televisoras, ¿no? Son muchos canales de televisión, ¿no? de Estados Unidos, que pertenecen al grupo mediático Fox, de Rupert Murdoch, creo que es, no me acuerdo siempre su nombre, perdón. Y que es enorme, gigantesco, ¿no? Y que más bien lo que hacen es revelar este sesgo, ¿no? Este sesgo peligroso, ¿no? Violento, ¿no? Que fue un sesgo que también se vio en las elecciones de Trump, o que es un sesgo que se ve acá en las noticias del Grupo del Comercio, por ejemplo, ¿no? Cómo informaron acerca de la última marcha, o cómo informan habitualmente sobre la última marcha, ¿no? Esta noticia, por ejemplo, que del Comercio entrevistando a Gerí, ¿no? Un poco medio lavada de cara,
y varias otras cosas más. O el fujimorismo en la presencia del comercio, ¿no? Tendré que hacer una tesis sobre eso, ¿no? Como comercio siempre tiene panelistas o entrevistados fujimoristas, ¿no? Como dando legitimidad a muchas de estas voces, ¿no? Bajo el pretexto de que son políticos, ¿no? Pero finalmente las ideas que transmiten van por otro lado, ¿no? O a qué apuntan esas ideas. Entonces es interesante cómo, primero acá hay una repetición acérrima, inmensa, de un mismo relato, ¿no? Cuasi guionizado, ¿no? De hecho está guionizado, ¿no? Y todo, lo único que cambian es la ciudad, los tonos y las caras, ¿no? Los colores de piel, los géneros, ¿no? Pero, pero todo lo demás es casi lo mismo, ¿no? Es súper igual. Eh, y es irónico, les digo, porque lo que ellos están haciendo es criticar que se reproducen, ¿no? De manera crítica las redes sociales, pero lo que hacen ellos, y que esta reproducción de las de las noticias falsas, perdón, en redes sociales, es extremadamente dañino para la democracia, pero lo que ellos hacen también es extremadamente dañino para la democracia, ¿no? Una repetición monocorde de eso, ¿no? De hecho, este extracto, creo que es el documental, si no me equivoco, eh, eh, es poderoso, ¿no? Porque te pone segundo por segundo cómo va funcionando todo, ¿no? Entonces aquí está esa demostración, ¿no? Que por un lado hay un discurso eh, no imparcial, o sea, por el contrario, parcializado de los medios. Hay un discurso que está construido desde una subjetividad, ¿no? Hay un discurso que está escrito, dicho, enunciado, oralizado, ¿no? Desde un posicionamiento, ¿no? Un posicionamiento político, ¿no? Y eso no está mal, ¿ya? No es un asunto de moral, es un asunto de bueno o malo. Lo que está mal, entre comillas, o lo que es problemático es que los medios intenten vendernos este discurso como neutral, ¿no? Finalmente todos tenemos posiciones políticas, finalmente todos tenemos eh, eh, creencias, ideologías, ¿no? Afinidades. El problema es cuando yo intento pasar mi afinidad como la norma, pasar mi afinidad, mi lugar de enunciación como el punto neutral, como el punto cero, ¿no? Cuando claramente no es así, ¿no? Cuando claramente esto repite, responde a intereses, ¿no? Pedro pone acá, buenas noches, cuando dicen eso varios canales vistos noticieros me di cuenta que son las mismas noticias, ¿no? Incluso los más llamados noticieros de investigación y crónica repiten en distinto horario lo mismo. Incluso el mismo enfoque, así es. ¿Hay un tipo de acuerdo entre los objetivos de estos noticieros? No lo sé, no podría decir o no podría saber si hay un tipo de acuerdo, pero creo que sí hay una forma habitual de representar esta realidad, ¿no? Si nosotros miramos los noticieros, bueno, hace un año o más, quizás ya no miro muchos noticieros, pero las pocas veces que los he escuchado, el noticiero El 4, por ejemplo, ¿no? O sea, es un noticiero altamente de crónicas rojas, ¿no? Es un noticiero de asesinatos, de violaciones, y sale la escena del cuerpo, de crónica roja, como se conoce, ¿no? Policiales, ¿no? No es un noticiero propiamente, comienza siempre con su momento policial, ¿no? Y hay toda una estructura, ¿no? Y hay toda una guía. Y es, digamos, nuevamente el discurso común que se consume, ¿no? Yo no diría que hay un acuerdo explícito, pero sí hay, digamos, un acuerdo tácito, ¿no? Que es cómo se construye la información noticiosa en los canales de señal abierta, ¿no? Y quizá también esa pueda ser otra respuesta por qué los medios han perdido el poder, ¿no? Porque siguen ofreciendo lo mismo que ofrecían hace 20 años, ¿no? Ese tipo de cobertura noticiosa de, de, de información eh, sensacionalista, ¿no? Es la misma que comenzó en los 90, ¿no? Es la misma que se heredó un poco de los 80s y que no ha evolucionado, ¿no? No ha evolucionado, ¿no? Y entonces vemos a estos mismos periodistas que han envejecido con ese estilo, ¿no? A Federico Salazar, a Mónica Delta, por mencionar unas caras más visibles, ¿no? Gente que tiene años diciendo lo mismo, ¿no? No solo diciendo lo mismo, en el sentido del contenido, sino sobre todo de la forma, ¿no? Y que claramente eso se ve reflejado en las pérdidas de audiencia, ¿no? Hoy un medio se considera exitoso si es que tiene, creo que 10 puntos de rating, ¿no? Antes de tener 10 puntos de rating era un fracaso, ¿no?
¿Dónde queda el rol ético de los periodistas que relatan esas noticias? Bueno, eso tiene perspectivas, ¿no? O sea, no existe una forma única de comprender un rol ético, ¿no? Hay distintas dimensiones y niveles para pensar la ética periodística, ¿no? Hay una ética más institucional, hay una ética personal, ¿no? Hay en la medida en que, algunos podrían decir que en la medida en que esa información está siendo veraz y la gente lo consume, es válido que esté allí, ¿no? Otros podrían decir que los medios, al ser no cualquier tipo de empresa, no cualquier tipo de institución, sino que al ser una institución que está trabajando con la información cotidiana de la gente, ¿no? Requieren o necesitan un tipo de responsabilidad, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Si quieren mi opinión, yo creo que a los medios les hace falta regulación, ¿no? Les hace falta una regulación en serio, ¿no? No me refiero con eso a cerrar medios, pero sí, por ejemplo, me refiero a una institución fuerte, sólida, autogestionada, independiente, ¿no? Que pueda regular el tipo de información que se propone, ¿no? Por ejemplo, el que, no sé, que el canal, el prime time del canal 4, ¿no? Su noticiero, ¿no? Sea un noticiero súper escabroso, ¿no? Que no haya nada, o que la información que se presente allí muchas veces no sea veraz, ¿no? Por ejemplo, ¿quién sancionó a Cuarto Poder cuando llevaron al criptoanalista, ¿no? A decir que había mensajes que aseguraban que tal cosa, ¿no? O quién sancionó a el Canal 5 cuando en su noticiero de las 8 de la noche, 9 de la noche, ¿no? El que ahora es el director, jefe de la Policía Nacional, dijo que en las marchas de diciembre del 2022 y enero del 2023 estaba infiltrado el MRTA, que el MRTA estaba usando las marchas, la cámara Vilma, Sendero Luminoso, ¿no? Eso, que los manifestantes muertos fueron en los casos terroristas, son vinculados a organizaciones terroristas. O sea, nadie sanciona eso. ¿Por qué? En otro espacio, en otro lugar, en otra, en otra dimensión, si quieren, ¿no? Ese tipo de prácticas o de actitudes automáticamente tendrían que ser sancionadas, ¿no? Porque son declaraciones responsables y sobre todo declaraciones que a los que los medios le dan voz y que no tienen ningún tipo de contrastación, de crítica, de refutación. Entonces, claro, el rol ético pasa por la capacidad también de autocontrol de cada medio, ¿no? De cuán capaz es el medio de autogestionar sus propios errores, de sofisticar el ejercicio de producción periodística, ¿no? O sea, Leila tiene una frase que a mí me encanta, que dice, Leila Guerriero, ¿no? Que dice, el único patrimonio de un periodista es su mirada, ¿no? Su mirada entendida como su reputación, ¿no? Lo único que tienes tú es tu reputación como periodista, ¿no? Y cómo construyes esa reputación. Bueno, pues muchos medios no tienen reputación, ¿no? Y esa ausencia de reputación se evidencia en que ya nadie compra el comercio, cada vez se compra menos, ¿no? Eh, 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 Obviamente no es solo eso, ¿no? Igual siguen teniendo poder y todo, pero hay ahí una pérdida, ¿no? Bien, entonces eso, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Porque cuando se ha intentado hacer eso, los medios, claro, automáticamente dicen, no, no, está atentando contra la libertad de expresión, ¿no? Que es también es, ¿cómo se llama? Una perorata, ¿no? Constante, ¿no? La libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión es como la excusa básica para decir lo que quiera, ¿no? O para informar como quiero, ¿no? O para decir cosas con impunidad, digamos, ¿no? En fin, ¿no? Es parte de la discusión, por supuesto, ¿no? Más allá de esta discusión ética final, lo que me interesaría que pueda quedarles de la sesión de hoy pasa por comprender cómo los medios no son objetivos, los medios tienen un posicionamiento ideológico, ¿no? Que muchas veces responde pues, a posicionamientos empresariales, políticos, económicos, ¿no? Y que en este posicionamiento se desbarata esta falsa creencia que los medios pueden ser objetivos, neutrales, sino que por el contrario son subjetivos, son
y cada vez más, ¿no? No solo por los intereses que tiene, sino por la propia demanda de el universo mediático actual, ¿no? Contemporáneo, ¿no? Las exigencias de las redes sociales. De allí que quizá me permito recordar una frase de Albert Jadot, ¿no? Tiene un libro muy lindo, un ensayo que se llama El periodismo más allá de la información y la interpretación, que se llama La mirada lúcida, ¿no? Lo recomiendo, de hecho son los libros que voy a recomendar. En donde habla de que un verdadero periodismo, ¿no? Un periodismo en serio, un medio que quiere hacer, que no solo quiere hacer actualidad, que no solo quiere hacer tendencia, sino que quiere hacer actualidad, ¿no? Es un periodismo que no es hegemónico, que menos aún es el cuarto poder, ¿no? No, para nada, sino es siempre contrahegemónico, dicen, ¿no? El periodismo en serio es un periodismo contrahegemónico, plantea Jadot. En fin, esas cosas para pensar. Si no hay algún otro comentario, paso a la parte final. A ver. A ver. Ok. Entonces, ya todo. Casa. Ok, entonces quiero recomendar 3 libros hoy que me parece que son importantes para analizar no solo en la forma, bueno, 2 libros y un artículo, ¿no? Para analizar en la forma y en, digamos, el contenido, los medios de comunicación de hoy en día. El primero es un libro que yo siempre recomiendo. Oh, perdón, voy a compartir mi pantalla para que nos vean. El primero es ese acá. Está en inglés y es de John Richardson, Analizando periódicos, se llama. Un enfoque desde el análisis crítico del discurso. Eso es un libro, es un bestseller ya, ¿no? Es un libro que se inició en 2007, o sea, ya está un poco anticucho, dirías tú. Oye, espérate, sí, pero es súper vigente, ¿ya? Es súper vigente porque te ofrece varias herramientas técnicas, o sea, en cuanto a la forma, en cuanto a lo metodológico, pero también teóricas, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, los 2 primeros capítulos, ¿no? Que hablan cómo debe entenderse el periodismo o los medios desde la sociedad, desde el propio periodismo, desde el lenguaje, pero también cuál es el contexto de producción de los medios, ¿no? Algo que vamos a ver la próxima semana, ¿no? Como cuál es el contexto de producción en que se construyen los medios, ¿no? Y luego de explicarte estas cosas más introductorias, viene con digamos, herramientas propiamente lingüísticas, ¿no? Él está analizando acá texto, ¿no? Entonces es en periódicos, ¿no? De allí que también es un poco antiguo, porque para el 2007 todavía no había Facebook, todavía no había Twitter, menos aún Instagram o TikTok, entonces la información todavía estaba construyéndose desde un monopolio de la prensa escrita, ¿no? Eh, eh, entonces, de allí que te brinda herramientas como analizar la sintaxis, la modalidad, narrativas, figuras retóricas, y todo muy bien con ello, ¿no? Pero digamos que ahorita, en el momento actual, habría que repensar, por ejemplo, cómo se construye la modalidad, situaciones más de oralidad, ¿no? O cómo se construye la sintaxis, ¿no? Otra lógica más audiovisual, ¿no? Pero si tú quieres trabajar con prensa escrita todavía, ese texto es básico, ¿no? Es canónico, ¿no? Está en inglés, pero si no manejas inglés, si tu inglés es más o menos malo como el mío, el traductor, ya vivimos un momento en que la inteligencia artificial puede ayudarnos con la traducción, así que no hay problema por eso. Te lo recomiendo. Ahorita les paso un enlace. Un segundo texto que recomiendo, en línea con lo que dice este pata, ahí no está. Este pata es Richardson, es un artículo de Nieves Hernández que se llama Lengua y Periodismo. Es un artículo cortito, ¿no? Pero muy iluminador, a mi parecer, en donde habla acerca de cómo el periodismo es usado, o cómo el periodismo, perdón, usa la lengua, ¿no? Y el lenguaje, ¿no? Y cómo el lenguaje o el análisis del lenguaje en el periodismo es fundamental para entender cómo opera, cómo funciona el periodismo, ¿no? Es un capítulo de un libro que está dentro de varias aproximaciones al estudio del lenguaje,
también se los voy a compartir. Es un capítulo además bien didáctico, ¿no? Como para chicos que están comenzando a introducirse al estudio, ¿no? Y también te recomienda hacia el final algunas obras que tú podrías reservar, ¿no? De hecho, ellos justamente recomiendan a Richardson, ¿no? Que trabajaba el asunto. Otro texto que no está acá, pero espérate, creo que puedo ponerlo por acá. Que bueno, no pensaba recordarlo, no pensaba recomendarlo, pero lo voy soltando, porque ahorita acabo de recordar que también sería oportuno. Es uno de Fair Club, Norman Fair Club, que se llama. Y no lo tengo acá, creo. Media Discourse se llama. Pero no tengo acá el asunto. Sí, no lo tengo a la mano, perdone. La mucha improvisación. Acá está, sí. Este libro es más antiguo que el de Richardson, ¿ya? Siempre hay que tener cuidado con lo antiguo, ¿no? La producción de conocimiento contemporáneo nos ha enseñado que las obras dejan de ser antiguas después de 10, 20 años, pero en las ciencias sociales y las humanidades esto no es tan así, ¿no? Todo el mundo sigue hablando de Foucault, y Foucault escribió Historia de la Sexualidad en los 60, ¿no? Todo el mundo sigue hablando de, no sé, de necesidades de... La clase social, y la clase social proviene de una teoría marxista de más de 100 años. Entonces, hay ideas, hay conceptos, hay libros, que a pesar de tener cierta antigüedad, funcionan importante, ¿no? Este es uno de ellos también, el de Norman Fairclough. Este es un libro más teórico, ¿no? Donde hace un repaso acerca de cómo los medios construyen. De hecho, la introducción se llama Medios y lenguaje, estableciendo una agenda, ¿no? Que es un poco lo que les comentaba al principio, ¿no? Y luego también hace un repaso más, digamos, teórico, metodológico sobre algunas herramientas para analizar. Digamos que este es un nivel 2, el nivel 1 es el de Richardson, y ese acá, es el más, ay, perdón, es el más sencillo, el más amigable de lectura, ¿no? El de Fairclough es un poquito, ay Dios, lo sorry. El de Fairclough es un poquito eh, complejo, ¿no? Porque Fairclough escribe un poco difícil a veces, pero es también muy, muy iluminador, ¿no? Y un tercer texto que recomiendo, que no es propiamente un texto, eso acá, acá está. Un tercer texto que recomiendo, que es también un texto muy, muy bueno, eh, que siempre se lo recomiendo a mis estudiantes, es La mirada lúcida. Y que no se nos... pasó. Acá está. No, es que está en una pestaña aparte. Ya. La mirada lúcida, de Albert Jadot, ¿no? La mirada lúcida es un ensayo de hecho, este es más reciente, este es un libro que me parece que todo estudiante de periodismo debería, de gente que quiere hacer periodismo en serio, ¿no? No que quieres andar correteando al ministro para que te dé declaraciones bobas, sino que quieres hacer así periodismo en serio, de profundidad, inmersión, tomándote la cosa en serio, ¿no? Siendo contrahegemonía antes que hegemonía, debería revisar. Este es un libro escrito antes de la pandemia, en 2019, pero que se hizo famoso en la pandemia, ¿no? Y que es muy bueno porque habla acerca de cómo el periodismo tiene que ser pensado desde la lucidez, desde la desobediencia, desde la ironía y desde la obstinación. Y en la medida en que va hablando de estas cuatro cosas, eh, va soltando factos sobre el periodismo, ¿no? Va diciendo varias verdades sobre el negocio del periodismo, sobre la crisis de los medios, sobre la necesidad de que hoy la gente escriba mandadas por el CEO, ¿no? El Search Engineering Optimization, creo que se llama, no sé, que es como que las palabras claves que tienes que poner en tu nota para que la gente cuando esté googleando aparezca ahí, ¿no? No escribes por la noticia en sí misma, sino escribes para tener los likes que le den a su vez más views a tu página, a tu medio, ¿no? Es un gran texto, ¿no? Muy bueno. Entonces creo que si alguien quisiera pensar, hablar estas cosas, ahí tienen 4 textos importantes para conversar, ¿no? Para, digamos, continuar lo que hoy estaba aquí comentando. Bien, entonces, si no hay ningún comentario final o alguna otra idea, creo que lo dejo aquí, lo dejamos aquí. A ver, déjenme, yo les voy a pasar
hoy el correo. Apenas acabe esto, les mando el correo a donde les envié también el nuevo enlace, ¿no? Se los paso un ratito con los detalles de esos 4 textos para que puedan revisarlos ustedes por su cuenta. Muchas gracias por estar acá, ¿no? Nos vemos entonces el próximo jueves. Perdón, un nombre del artículo que compartiste, Lengua y Periodismo, de Nieves Hernández. Sí. Se los voy a pasar al correo, les comentaba. Así que ahí vas a poder tenerlo. Muy bien, entonces gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves. Estamos por acá. Que les vaya bien. Chao, chao.